Hola, Dios te bendiga. Qué privilegio el tenerte aquí en nuestro canal de YouTube, Josué Carrillo TV. Hoy tengo el privilegio de presentar un podcast muy especial donde está de invitada nuestra amiga, la pastora Heisha Fernández, quien ha sido un instrumento de Dios para guiar a muchos a superar los quebrantos sexuales de su vida. No te vayas, quédate aquí con nosotros para que escuches el poderoso testimonio de la pastora Heisha Fernández. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a Josué Carrillo TV. Este es nuestro segundo episodio y como pueden ver, tenemos el privilegio de tener con nosotros a la pastora Heisha Fernández. Dios les bendiga, es un privilegio estar aquí. Tengo mucho gozo porque me invitaron. El privilegio es nuestro, pastora, de tenerle acá. La pastora Heisha es una pastora que ha marcado el corazón de miles de personas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y hoy queremos conversar un poco acerca de esas marcas que el Espíritu Santo ha puesto sobre su vida y esa marca que el Espíritu Santo ha puesto en la vida de otros a través de ella. Pastora Heisha, quiero comenzar de inmediato sabiendo cómo y cuándo fue su primer encuentro con el Espíritu Santo, con Dios. Pues mira, mi papá estaba en el ejército y cuando estaba por allá había una iglesia que le servía café de noche y él iba y era una iglesia bautista, y cuando llegó a Puerto Rico y tuvo mi hermana y a mí, somos dos nada más, empezó a mandarnos. Antes las guaguas venían y recogían los niños y enviaba a mi hermanita y yo en la guagua de la iglesia. Y llegó la primera vez que vino Billy Graham a Puerto Rico, hace años luz, y mi hermana tenía 8 y yo 9, y era a las 6 de la mañana, un domingo de resurrección. Y mami y papi dijeron, ustedes no pueden ir solas, que qué sé yo. Y nosotros, pues vamos, que esa es mi iglesia. Y toda la iglesia iba, pues mis papás me llevaron. Pues yo era chiquita. Y cuando hicieron el llamado, yo entendí que Dios me amaba. Y pasé al frente y pasó mi hermana y mis papás también pasaron. Wow. Así que pasó toda la familia menos mi abuelita, que estaba rebelde, porque sus abuelitos, sus papás la habían obligado a aceptar al Señor y ahora ella no quería aceptar al Señor. Así que pasamos nosotros 4, y como yo siempre he sido media nerdita, que me gusta leer mucho, pues me apunté en el Bible Correspondence School. Y en esa escuela por correspondencia, pues cada vez que tú terminabas un tema de la Biblia o un libro, te daban un diploma y te mandaban preguntas y tú contestabas, le ponías un sello, porque en aquella época no había correo electrónico. Y yo empecé a ganar esos papeles, esos diplomitas. Y mi papá y mi mamá también estaban en espiritismo, porque ellos pensaban que eso era Dios también. Wow. Así que están en mi casa en una sesión, pero ya yo estoy en 1 Juan, estoy en Juan, y dice probar los espíritus. Así que yo estoy bien emocionada y le digo a papi, prueba los espíritus y pregunta si Cristo vino en carne y sangre. ¿Se ha formado un zarpa afuera? ¿Se acabó la reunión? Los demonios empezaron a decir que no la quiero. Wow. Me mandaron por el cuarto y papi dijo, pues si ustedes no quieren la Biblia, pues ustedes se van, porque la Biblia es de Dios. Amén. Así fue como nos dimos cuenta de que teníamos un sincretismo, y bien católicos y de todo, estábamos contaminados. Y Dios nos sacó. Es impresionante, pastora. Le confieso que no me esperaba que esta fuera la respuesta a la primera pregunta. Estaba preparado para algo así más adelante, pero sin lugar a dudas es impresionante. Pastora, dado esta circunstancia, ¿cómo cambió la vida de sus papás y de usted a raíz de este momento? ¿Qué fue diferente? Pues papi y mami se empezaron a congregar, podíamos ir a los campamentos que duraban 5 días. Yo seguía leyendo la Biblia y me seguían dando libros. Entonces mi mamá dijo, no puedo con Heisha, y porque quería que yo me tranquilizara. Y entonces iba a la librería cristiana y le decía, tengo una nena de 10 años, ¿qué libro tú le recomiendas? Y me traía muchos libros cristianos y yo leía biografías, testimonios, historias, y surgió en mí ese deseo genuino, ¿verdad?, de conocer la palabra de Dios. Mi pastor se llamaba Milton Leach, era americano. Y yo le digo, Pastor Leach, ¿qué librito me puedo leer para conocer la Biblia?
y me dijo, lee la Biblia. Muy bien. Yo quería un camino corto. Entonces mi hermana era bien cobarde y tenía miedo si había manifestaciones y se iba a dormir con papi y mami. Y entonces, después cuando crecimos, Dios me usó a mí como apologeta en defensa de los temas difíciles y a ella la usa en guerra espiritual, a la cobarde. Le cambió los roles Sí, cambió. entonces. Muy bien, o sea que desde los 10 años Exacto. usted está viendo y experimentando lo que es el ministerio de la liberación. Sin conocerlo, o sea, simplemente obedeciendo la Biblia, las cosas siguen pasando. Amén. O sea, no es que alguien me dio clase, es que la Biblia decía esto y eso no se parecía, no, se oponía, creía resistencia. Y así que seguí con la Biblia, educándome en la palabra y mami me traía muchos libros, gracias a Dios. Yo diría que eso es Biblia 101. 101. Es lo práctico de la palabra Exacto. del Señor. Y está bien, obviamente, a nosotros, principalmente los líderes espirituales, pastores, nos encanta la lectura y podemos, Exacto. y leemos de todo usualmente. De todo. En mi experiencia, incluso libros seculares. De todo. De psicología, todo tipo de enseñanza, pero nada sustituye el poder de la palabra de Dios. La palabra es especial, la palabra es transformadora. A veces yo tengo como 5 Biblias y estudio con con aquella, y tienen fechas, y a veces tú miras un pasaje y tiene como 5 fechas, porque Dios te lo ha dicho 5 veces. Muy bien. Y eso es espectacular, porque se cumple, es como si fuera para mí, y en mí se cumple. Amén. Pastora, usted sabe que le voy a confesar algo, que una de las cosas que más me hizo a mí respetarla, amarla y honrarla, es que cada vez que yo la escuchaba en la radio o la escuchaba en algún lugar, usted podía hablar sobre cualquier tema, pero siempre citando la palabra. Y cuando alguien conoce la palabra, vive la palabra y la pone en práctica, aún en sus conversaciones y en sus acciones, para mí eso es algo que yo amo, es algo muy importante, porque sin lugar a dudas el poder de transformación de una persona está en lo que Dios habló a través de sus siervos para que sean transformados. Eso es así. Yo tuve otra experiencia, yo he tenido muchos testimonios graciosos, pero tuve uno que mi esposo me decía, ella no puede seguir, yo cogía libros en la Iglesia Bautista de Carolina, en la librería, me dice, no puede seguir cogiendo libros porque yo me leía 5 semanal, ¿sabes? A $12 promedio, pues ya tú sabes, 60 por 52 semanas. Entonces, pues, yo le digo, pues sí, está bien, porque es mucho dinero, tú tienes toda la razón. Yo pagaba más que Netflix, tú sabes, todos los casos juntos. Entonces, voy a una conferencia de pastores donde yo tenía que dar una charla y un pastor, había un libro de ética y lo estaban dando con descuento para pastores. Yo le digo a mi pastor amigo, David Valentín, mira, cómprate el libro, yo te lo pago, cómpramelo, porque yo no era pastora. Compra uno para ti, uno para mí. Entonces me lo da y me dice, yo te lo regalo, yo nunca he puesto nada ante un ministerio. Yo estaba dando mis primeros pasitos y llego a casa con mi Maya marker amarillo y me dicen, ¿quién? No, que tú no ibas a comprar más libros. Y le digo, no, pero este me lo regaló David. Y me dice, estás mendigándole libros a tus amigos pastores. Entonces, cada vez que iba a casa de los pastores me hacía un cateo. Deja ver cuál te lleva. Pues me ha llegado una caja de libros. Y yo dije, a rayos, eso que yo llené esos papeles. Antes eran como unos papelitos que tú ponías un vellón y te llegaba uno gratis y los demás tú los pagabas poco a poco, 5 libros. Y agarro el teléfono y le digo, mira, yo no los quiero. Entonces me dicen, they have been sent with no charge. Yo sí, claro, el shipping and handling sale gratis, pero me van a cobrar el libro. A la semana me llegaron el invoice, los 5 temas, los costos, y decían free. Wow. Yo pongo los 5 libros en la cama, espero que llegue Juan Elí. Y me dice, y ahora esos 5 libros, me los regaló Dios. Porque si Dios quiere que yo tenga un equipo de natación, me va a dar un traje de baño. Y si me quiere en educación, me tiene que dar el libro. Y yo leí, como tú decías, cuánto libro me llegaba, educación, finanzas, la segunda avenida, todo. Y me enteré que como yo tenía un programa en Radio Vida en aquella época, el gerente de abajo del emisor de la librería evangélica me había puesto un programa de líderes clave, key leaders, para que yo leyera los libros, los recomendara y los explicara en el horario y me llegaban gratis. Wow. Un año, todos los pastores iban a mi casa a coger el diezmo. ¿Cuál te leíste?
Impresionante. ¿Y cómo usted entiende, pastora, que la lectura de la palabra y posteriormente de esos materiales ha sido de edificación para usted bendecir a otros? Pues mira, el protocolo de Nueva Condición, que es el ministerio que Dios me ha permitido vivir en estos 20 años, conlleva desarraigar o deshiervar una mentira que ha estado en tu corazón, ya sea emocional, como odio, rencor, miedo, timidez o pensamientos, no valgo, no sirvo, esta persona, los hombres me molestan, las mujeres son una manipuladoras. Y entonces deshiervo una mentira y siembro una verdad. Muy bien. Entonces, pues no siembro ni a Deepak Chopra, ni a Isabel Allende, siembro la palabra. Muy bien. Y esas personas que vienen, pues cada 7 días, sustituyen las mentiras por 5 verdades. Y entonces se hace un tarjetero y cada semana son 15 semanas. Al final termina con 72 textos bíblicos que tú has aplicado a tu dolor. Quiere decir que los míos no son como los tuyos, porque tu dolor es tu dolor y tengo que chequear tus tarjetas porque cada persona construye su propio tarjetero. Y nosotros lo supervisamos. Y deshiervar esa mentira, como dice Romanos 12:1-2, no coja la forma de la calle, sino cambia tu manera de pensar para que disfrutes la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese ha sido el poder de la palabra, transformando. Una vez que tú transformas tu pensamiento y tus sentimientos, tú puedes decir que no. Porque la gente piensa que libertad es no tener lucha. Libertad es decir que no. Porque el esclavo tiene que decir que sí. El libre puede decir que no. Muy bien. Me parece sumamente interesante y poderoso esto que estamos escuchando de la pastora Heisha Fernández. Me gustó mucho eso de deshiervar una mentira para sembrar una verdad. Pastora, esto en sobremanera me gusta porque sin lugar a dudas, esto de deshiervar y sembrar es una enseñanza transformadora, porque a veces nosotros creemos que es repetir la palabra como por repetirla, o a lo loco, o a lo papagayo, como se dice en Puerto Rico. Pero la realidad es que no es repetir la palabra en vano, no es repetirla muchas veces, es sembrar la palabra en nuestras vidas. Y para eso hay que deshiervar. Porque querer sembrar, cuando ya tú tienes ahí una hierba mala, no, la Biblia dice que cuando la semilla cae en medio de hierba mala, la hierba la ahoga. Wow. Entonces hay que deshiervar primero. El espacio está ocupado y para que la nueva semilla no se ahogue, lo correcto es deshiervar. La mentira. Hay que limpiar el espacio para que entonces Sí. para que entonces podamos sembrar. Pastora, esto está poderoso e impresionante. Hay algo que quiero tomar ahí, porque yo creo que ya entramos a hablar de Nueva Condición, pero quiero retomar algo antes de Nueva Condición. Pues, ¿cuándo y cómo usted sintió el llamado de Dios a su vida para trabajar en el ministerio? Pues mira, yo te diría que desde los 16, 17, ya yo estaba sirviendo al Señor. Cuando entré a la UPI, pues empecé con un cultito de oración de lectura bíblica y me congregaba en la escalerita, así que yo era baucumba, mitad bautista y mitad catacumba. Muy bien. Pero nunca faltaba ninguno de mis cultos. Seguimos creciendo y veíamos milagros y portentos, pero muchos. Estaba en Puerto Rico un avivamiento nacional de los 70 y fue impresionante, y gracias a Dios pues yo estaba presente en ese momento. Empezamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo y por los milagros, y porque no lo teníamos y queríamos más. Y de ahí pues en la Bautista de Carolina, que era donde yo me congregaba con mi hermana, existía un grupo que se llamaba Los Atrevidos de Cristo, que hacían acción social. Entonces, pues yo me metí en ese grupo y trabajábamos en las residenciales, trabajábamos en muchos sitios haciendo acción social y predicando. Y Dios me permitió pues ser parte de ese equipo. Muy bien. Y pues también yo fundé con mami el coro de niños Ebenezer de la Bautista de Carolina, y teníamos como 30, 40 niños y hacíamos retiros de 5 días. Así que yo estaba bien activa. Y pues todo esto, pues no sé cómo, me casé, tuve mis 3 hijos, mis 2 hijos, sí, mis 3 hijos, y una hermana que era de Carolina se había ido fuera a Puerto Rico a vivir y tenía, yo creo que era Filadelfia, no me acuerdo dónde, una emisora de radio, y me pidió un programa de radio. Yo nunca había hecho un programa de radio, así que voy donde el pastor y le pido al pastor Félix Castro
si podía grabar en Radio Vida un programa para mandárselo a la hermana. Y él me dijo, pero si es por propiedad de Radio Vida. Así que de paso ya grababa 2 y no lo sabía hacer. En todo esto estoy viendo televisión y veo el testimonio de una lesbiana que se la ganó para Cristo, una ex prostituta. Y yo digo, ¿verdad? Como yo tengo una maestría en biología, pues yo digo, tiene que haber un protocolo, un modelo. Yo conozco las 4 leyes espirituales, evangelismo explosivo, hay muchos modelos de evangelismo, pero no había ninguno de discipulado de gente con crisis de identidad. Y estoy hablando de los 80, los 90. Así es que yo les digo, yo quiero conocerla y quiero ver cómo ustedes lo hacen. Pero yo ayunaba con ella todos los miércoles y no pasaba nada más. Y era ayuno. Y mucha liberación. Y decía, pero es que tiene que desarrollarse un protocolo. Y al año y pico de estar ayunando con ellas, muere María Esther, que era la que era lesbiana. Y cuando yo fui a la funeraria, había muchas parejas. Y ahí por primera vez yo veo que hay una necesidad que no está siendo suplida. Muy bien. Y empecé a hacer un research de cuáles son los denominadores comunes o las historias comunes o los eventos comunes. Pero esa comunidad son muy cerrados. Los que han salido dentro de la iglesia no quieren hablar. Y los que están afuera en la comunidad gay no quieren hablar. Así es que yo dije, pues no puedo hacer nada. Y comencé a ayunar, y yo trabajaba en una universidad y fui donde una de las maestras de educación física y le dije, ayúdame a hacer esta encuesta. Los resultados pues sirven para ti, sirven para mí. Muy bien. Y me ayudó, y cuando voy a la encuesta, pues como quiera, no era estadísticamente significativo el abuso sexual, porque lo estaba haciendo nada más que a mí muy pocas mujeres, en hombres sí, pero en mujeres no tanto. Es más la violencia en el hogar. Sí, no es que no haya abuso sexual, sí, pero claro, era 50-50, o sea, claro, había la misma cantidad de personas que pasan por abuso sexual, heterosexuales, que entonces tienen otros conflictos de codependencia y mucha hipersexualidad, y chicas lesbianas. O sea, que era igual, pero la violencia sí determinaba un cambio de paradigma. En los varones, pues entonces impactaba más. Y empiezo a orar y sigo ahí, y entonces me canso. Porque ya yo dirigía el coro de niños, tenía 4 niños, daba clases en la universidad y pues digo, esto es demasiado. Y paso al altar, pues a renunciar. Y me arrodillo en el altar, tú sabes cómo oran los bautistas, callado. Sí. Así que estoy, Señor, este no es mi ministerio, lo siento mucho, esto es un cargo de conciencia porque se murió María Esther. Wow. Y aquí te lo entrego. Wow. Y viene una hermana viejita del otro extremo. Te estoy hablando que porque nadie oyó ese susurro. No tengo duda. He estado allí, conozco el escenario. Camina para acá, me toma mis 2 manos y me dice, ese es tu ministerio y para eso te llamo Dios. Yo, es rápido, contesta. Cuando quiere contestar, contesta rápido. Entonces, pues yo dije, Señor, no, o sea, yo no tengo ni por dónde empezar. Ajá. Y ese día no llegó el predicador, todo el mundo comenzó a dar testimonio, y ya yo estaba en una iglesia bautista más pequeña, hija de la Bautista Carolina, y yo les dije, hermano, ustedes no me conocen muy bien, pero yo tengo una carga por escribir un libro y ayudar a esta población, y yo conocí a María Esther murió, y yo siento que Dios me está llamando y le pido a Dios sabiduría, algún día yo voy a escribir un libro. Y cuando terminó el culto, un hermano vino y me dijo, mira, María Esther llegó a nuestra iglesia, nosotros fuimos que inscribimos su ministerio y la ayudamos, pero al final ella retornó a la iglesia de sus papás, que eran pentecostales, y el ministerio volvió a la misma iglesia con otra persona. Impresionante las cosas que el Señor hace. No, te digo Dios. La obra del Espíritu. Me llama la atención que usted entonces, a pesar de haber tenido un fuerte llamado de Dios en su vida, usted no se hizo pastora, y después de ser pastora, usted decidió inclinar su ministerio a trabajar con un área en específico, sino que el llamado al pastorado surge a través de cumplir esa misión que Dios le puso en su corazón. Y esto es importante para mí, pastora, porque hay mucha gente, y sé que muchos nos pueden estar viendo,
que están esperando a tener una posición para ejercer un ministerio. Eso es cierto. O para ejercer un propósito. Pero en el caso de usted, y yo tengo que decir que es lo más común, yo no empecé a ejercer un ministerio porque fui nombrado pastor. Yo fui nombrado pastor porque empecé a ejercer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios sobre mi vida sin títulos humanos, que para los hombres quizás son relevantes, importante. Pero para Dios el nombre no es tan importante como el propósito. Entonces, después de ejercer el ministerio y el propósito, entonces surgen lo que los hombres llamamos posiciones, lo que quizás es establecernos dentro de una estructura eclesiástica o otras cosas por el estilo. Entonces, pudiéramos decir que de ahí surge el ministerio Nueva Condición. ¿Ese era el nombre? Sí, siempre ha sido su nombre, Nueva Condición. ¿Por qué ministerio Nueva Condición? Pues porque, fíjate, a veces cuando la persona lee 2 Corintios 5:17, que está en Cristo nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, piensan que no son genuinos, porque ese texto no me aplica, o yo no soy cristiano, o perdí mi break. Pero es que nadie sufre una lobotomía, todo el mundo tiene memorias. Y lo que tú tienes es una autoridad para resistir cualquier tentación, como un heterosexual que salía con muchas chicas y elige pues mantenerse puro hasta que se case. ¿Sabe? El heterosexual no deja de tener un agrado hacia las mujeres, simplemente puede decir que no. Y esa es la nueva condición, es la autoridad y la paz, porque si no, no tienes descanso. Estás todo el tiempo escaneando, buscando y él no para. Muy bien. Oiga, para mí es importante esto porque la gente que conoce del ministerio Nueva Condición está muy claro de qué hace el ministerio. Pero pensando que hay personas acá, nos siguen muchas personas de Latinoamérica, que no tienen idea de qué hace el ministerio Nueva Condición. ¿Cómo pudiéramos resumirles en la función o el propósito principal del ministerio Nueva Condición? Pues la misión de Nueva Condición es predicar el evangelio derrumbando toda barrera de quebranto sexual que impide la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Qué sucede? La persona se convierte y eso es un evento. Pero el crecimiento espiritual es un proceso. Y muchas personas que vienen a Cristo, pues vienen con memorias de abuso sexual, con codependencia, con maltrato, con crisis de identidad y vienen con parejas tóxicas. Y esas son, después de convertido, yo vengo a la iglesia con una maleta de barreras. Muy bien. Y hasta que esas barreras no se sacan de esa mochila, la persona no crece a esa velocidad y hay que derrumbar las barreras. Y a veces los hermanos le dicen, tú no pones de tu parte, tú no creces, y no se dan cuenta que, como yo, que tengo, ¿verdad?, un yesito, pues camino más lento. Claro. Porque tengo una fractura. Y si tú sanas la fractura, pues vuelves a caminar. O sea, hay por dentro fracturas en el corazón. Hay que desarraigar el quebranto sexual. Y sembrar el amor de Dios y la identidad en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué pudiéramos decir que es el quebranto sexual? O ejemplos de quebranto sexual. Nosotros tenemos un protocolo que se llama Colosal. Muy bien. Colosal quiere decir coloquio de salud sexual y relacional. Y coloquio porque son grupos pequeños donde cada cual cuenta un tema. Y tenemos 15 semanas. En una se habla de bullying que afecta impresionantemente a todos los seres humanos. No solamente el bullying o el acoso verbal en la escuela, sino el que te hacen en tu casa. Y te ponen sobrenombres o te menosprecian. También trabajamos el mal manejo de la soledad y cómo eso nos llega a conductas de riesgo, con llamadas, buscar, sexting y hasta hay ahora avatar para pecar y no soy yo, fue mi avatar. Sí. No es la mujer que me diste, sino el avatar que me inventé. Hay modas nuevas. De pecado. Entonces trabajamos la adicción a la pornografía. Hablamos de conductas de riesgo, que yo hago que me pone en riesgo. Y la mezcla de conductas de riesgo que puedes tener. Hablamos sobre abuso sexual, coraje con Dios. El falso concepto que tengo de Dios me impide confiar en Dios, porque yo lo visualizo así, así, así. Y vamos derrumbando una barrera cada semana. La meta es que en el poder del acuerdo cada persona hace un diario, que le enseñamos un protocolo de cómo se escribe un diario, lo trae y lo comparte con 3 personas más. Y se da cuenta de que su dolor es validado, pero se da cuenta que hay gente que tiene más dolor. Y esto es confidencial, no existen. No los perseguimos, no los llamamos. Y si voy a una iglesia y los veo, no los saludo porque no quiero
ponerles un sello. Ujú. Y eso es quebranto sexual. A veces uno piensa que el quebranto sexual es lo que yo hago mal y no nos damos cuenta que el quebranto sexual empieza en la raíz del árbol, no en el fruto. Ujú. Y que mientras esta raíz está herida, los frutos salen mal. A veces la gente quiere limitar o quiere particularmente poner en la esquina el quebranto sexual, en la esquina de una temática, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo o etcétera. Pero la realidad es que cuando vemos el concepto de nueva condición y de Colosal, Colosal no está enfocado en eso. No. Colosal para nada tiene un enfoque en eso. Colosal tiene el enfoque y Ministerio Nueva Condición en el origen de la relación sexual. O el origen del dolor. Del dolor y del propósito para el cual Dios creó la relación sexual. Que exactamente. Para... Mira, y otra cosa, en los grupos de apoyo no cristianos, ¿verdad? Seculares, pues tú dices tu nombre y después dices lo que nosotros llamamos la lucha. Pues mi nombre es fulana, soy alcohólica. Voy a Sexadictos Anónimos. Pues mi nombre es fulana, soy adicta al sexo. Voy a Codependientes Anónimos. Mi nombre es fulana, soy codependiente. Pero estoy desarrollando una identidad en función de mi lucha. Pero cuando nosotros vamos a los grupos de apoyo, tú dices, mi nombre es Hecha y tienes que decir el color. Tenemos 3 colores. Tú no dices detalle. Dice, estoy en verde si en 7 días he tenido vínculo con Dios y con mis seres queridos. Y estoy en amarillo si he tenido crisis en mi trabajo, me cambiaron, perdí empleo, se murió un ser querido, me mudé, tuve una crisis emocional y quiero matar a alguien. Y me masturbé. Eso es amarillo. Y estoy en rojo, si vi pornografía, si tuve un sexo fuera, o sea, fuera del vínculo del matrimonio, si hice sexting en las redes sociales, si vi películas, entonces estoy en rojo. Y la persona dice su nombre, su color y su llamado. Porque su llamado tiene que ver con su identidad, no su lucha. Muy bien. Así que yo digo, mi nombre es, hay gente que dice, mira, estoy en rojo y mi llamado es pastoral. O sea, este es mi llamado, pero estoy en rojo todavía y quiero sanarme para ser pastor. Hay otros que dicen, estoy amarillo y mi llamado es adorador. Entonces nosotros decimos, tu identidad va con un llamado porque Dios te dio unos talentos, con un propósito, porque desde el vientre de tu madre ya Dios te había llamado. Muy bien. Pastora, quiero entrar a unas preguntas puntuales. Este es un tema que la iglesia lo entiende y lo trabaja, la iglesia en general. No, fíjate, yo pienso que los pastores perciben que no necesitan trabajarlo porque ellos son muy explícitos y tienen una buena educación cristiana. Si yo te digo, mira, esto está mal, ver pornografía es pecado, pues yo cumplí con educarte y capacitarte, pero no te enseña cómo dejarlo de hacer. Entonces muchas veces te dicen, no, yo lo tengo cubierto. Y cubierto es que yo te lo dije. Y ahí te dejé solito, como si un bebé nace de nuevo y yo le digo, mira, son 2 onzas de leche con un scoop de leche en polvo, 2 onzas y le doy eso al bebé y que te la hagas la leche tú solito. Qué fuerte. Ahora, pudiéramos decir que dentro del cuerpo, dentro de las estructuras eclesiásticas, hay mucho problema de pornografía y de quebranto sexual que no está siendo atendido. Mira, en Puerto Rico nada más el Francisco Colón, el pastor José Francisco Colón, iba predicando y haciendo estadísticas. Y más del 60% de las personas cristianas estaban luchando con pornografía. Y en Estados Unidos lo que se ha reportado en las comunidades cristianas que hacen encuestas es más del 70%. O sea, incluyendo pastores. O sea, esto es un pecado secreto que no se resuelve porque la persona dice, me van a poner un label, me van a humillar. Y a veces yo digo, mi mamá va a llorar, me van a sacar del ministerio y todo el mundo se va a enterar. Pero si no lo resuelvo, mi mamá va a llorar, me van a sacar del ministerio y se van a enterar. Es al revés. Si no lo resuelve, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos atajar este problema? Pues mira, podemos entrenar dentro de las iglesias personas que sientan el llamado al acompañamiento pastoral y entonces entrenar al pastor para que él pueda seleccionar correctamente el equipo que va a entrenar. Yo entiendo que es una carga fuerte para un pastor, pero tiene que haber un ministerio en esa iglesia.
Alguien tiene que hacerse cargo porque es la manera de retener. Toda la población que te va a llegar contaminada. ¿Entiendes? No puedes crear una iglesia para los buenos porque todos los que vienen están chuecos. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué si Cristo liberta a una persona, la cambia y la lava con su sangre cuando llega a un templo, cuando llega a un encuentro con el Señor, sea donde sea? ¿Por qué recaen tan fácilmente o tan rápido en aspectos de quebranto sexual como estos? Mira, te voy a explicar. Tú me estás preguntando por qué existen recaídas. Sí. Y yo te voy a explicar por qué. Porque la persona, cuando tú tienes un árbol y tú cortas los frutos, eso lo enseñó Jim McConnell, y podas el árbol, la próxima vez que el árbol dé fruto, da más frutos y los da más fuertes. Así que si los frutos tuyos son tóxicos y yo te los corto y te digo que no los hagas, la próxima recaída, ¿cómo va a ser? Más fuerte. Más fuerte. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, no se va forever, se queda dando vueltas. Y si ve que la casa está limpia, ordenada y vacía, la llena con siete influencias más. Y el pecado posterior o la recaída es más fuerte que al principio. Pero la recaída no es porque la casa está limpia cuando se esté a Cristo. No es porque está ordenada, porque mis hermanos me enseñaron estructura, porque la dejé vacía, no hubo sustitución. Y en la iglesia no se enseña la sustitución. Hay gente, estoy aquí, pastor, estoy aquí casi, mire, estremecido porque son temáticas que no por mala voluntad, pero son temáticas que quizás las ignoramos o las pasamos desapercibidas. Son temáticas que nosotros no pensamos, quizás como pastor, y verdad, tampoco es que lo vamos a hacer literal, que la gente que se congrega con nosotros están viendo pornografía, están teniendo crisis. Mira, a mí me preguntaron, ¿qué vamos a hacer en el Congreso si llega gente con crisis? ¿Y qué vamos a hacer? Yo les dije, recibirla porque no hay ningún código de vestimenta, tú la recibes como llega, pero lo que me impresiona es que sean ingenuos y piensen que van a llegar y no piensen que están ahí. Muy bien. Porque si el 6% de la población es gay y tú tienes 100, ¿cuántos tienes en tu iglesia? 6 gay. Pero si tú tienes 1000, entonces tienes casi 60. Y el 60% de tu población lucha con pornografía. Si tienes 100, hay 60 hermanos luchando y hermanas luchando con pornografía. Pero si tienes 1000, hay 600 personas. ¿Cómo que van a llegar si las tienes ahí? Exacto. ¿Entiendes? Mira, 1 de cada 5 han pasado por abuso. ¿Ahora cuenta cuántos 5 tú tienes en tu iglesia? 1 de cada 5 ha pasado por abuso sexual. Y eso no lo hago yo, eso lo está reportado. ¿Entiendes? Entonces la pregunta es, ¿y si me llegan? Porque tiene que haber una consecuencia. Por ejemplo, si yo me fracturo un pie, pues yo cojeo. Pero si yo paso por abuso, puedo estar rebelde, puedo tener una promiscuidad inducida porque perdí mi barrera y no me puedo defender. Entonces tú tienes unos comportamientos y la gente lo juzga y no se da cuenta que no se puede cuidar. Pastora, ¿y tenemos una idea de ese abuso que sucede en 1 de cada 5 personas? ¿En qué edades se predomina? Pues mira, las edades son en etapas tempranas de la niñez. Y yo diría que antes de los 14 años muchos niños están siendo expuestos. Pero desde los 11 ya ven pornografía. O sea que si yo te doy pornografía, te barro las barreras y después lo que surge es sexo recreativo. No es violación. Hay una diferencia entre abuso y violación, porque el abuso conlleva consentimiento del menor y la ley en Puerto Rico no reconoce y en otros países consentimiento del menor. Quiere decir que si es sexo recreativo, vamos a jugar. El nene no saca malas notas, el nene no se orina en la cama. ¿Por qué? Porque está siendo abusado sexualmente, porque vio tanta pornografía que quiere pasar al segundo nivel, que es que experimentarla. Entonces te tumbó las defensas, abusó de ti. Pastora, esto está poderoso. Esto está poderoso. Me vienen muchas preguntas a la mente. No, más ninguna. Pero quiero ser preciso porque en unos momentos vamos a hablar del Congreso, yo puedo decir, de Congreso de Redención Sexual. Es un Congreso de Redención Sexual, este es nuestro número 12. Hemos hecho en diferentes ciudades de Puerto Rico, pero comenzamos en la Bautista de Carolina y queremos retornar y se llama Transformados.
Antes de hablar de eso, yo sé que hay personas que nos van a estar viendo que fueron abusados en su niñez. Y muchas de esas personas, pastora, nunca lo han hablado, nunca lo han dicho, nunca han tenido el apoyo. Simplemente es un secreto que muchas veces es un secreto de familia, que se queda ahí guardado y que nunca nadie se entera. ¿Qué le pudiéramos decir a esas personas que nos están viendo acerca de qué deben de hacer ellos cuando se dan cuenta que dentro de sí han llevado un dolor muy profundo por muchos años y que nunca lo han trabajado y que ha estado afectando su vida, su presente, y que sin lugar a dudas afectó su pasado y su futuro? Pues nosotros tenemos grupos de referidos. Referidos es que tenemos psicólogos cristianos que trabajan muy bien las heridas de abuso. Nosotros hacemos lo inicial, que en Colosal trabajamos todas las heridas que la persona genera por una conducta tratando de protegerse con sus defensas y crea más conflicto que solución. Pero cuando la persona está bien aguda, pues lo referimos. Yo estuve una vez predicando en México sobre la importancia de hablar sobre el tema del abuso y cuando terminé, lo más que se me acercaron y me abrazaron fueron varones y me decían en el oído, yo fui abusado. Esa fue su primera vez. Wow. En México. O sea, yo oía uno, venía el otro, y yo dije, ese es el primer paso, contarlo a alguien. Es el primer paso. Nosotros tenemos miedo de que, pues, ya hay gente que dice, yo siento que tengo una pieza rota, que tengo menos valor que otro ser humano. ¿Entiendes? Y el primer paso es contarlo a alguien en Nueva Condición. Trabajamos muchas heridas contra Dios, contra papi, contra mami, que surgen de todo lo que ha pasado, de no tener, de conductas de riesgo por causa del abuso, pero también tenemos personas de referido a las cuales le decimos, podemos hacerlo simultáneo, tomas el grupo de apoyo y vas a un psicólogo y los ayudamos para que salga de eso. Una vez yo di un taller de sanidad interior y vino una ancianita como de 80 y pico de años y me dijo, yo soy bisabuela. Y yo sí, porque estaban discutiendo los diarios y ella vino y me dijo, yo soy bisabuela y yo sí. Me dice, yo fui abusada y nunca se lo dije a nadie. Wow. O sea, no te impide seguir tu vida, pero arrastras un dolor toda una vida. Que afecta tu carácter, que afecta tu percepción, emociones. Que afecta a tus nietos, le transmites un dolor que no puedes explicar. Y nunca lo dijo. Entonces la gente ve que es productiva, que cocina, que a lo mejor trabajó, que tuvo hijos, nietos y bisnietos. Pues a ti no te pasa nada. No te permite vivir a plenitud. Exacto. El tema de nosotros es derrumbando toda barrera de quebranto sexual y relaciones tóxicas que impide la vida abundante en Cristo Jesús. Wow. Pastora, yo necesito ir cerrando porque sin lugar a dudas que tenemos que hacer una segunda parte para tocar algunos puntos muy específicos, pero tengo que decir que una conclusión muy importante para los que nos están viendo es que una vez que tú identificas o sabes que ese quebranto sexual llegó en algún momento a tu vida, sea por violación, sea por una exposición, ¿verdad?, inadecuada, tanto de estar presente en algún acto que no debiste estar presente, la exposición a la pornografía, sobre todo a temprana edad. La pornografía es dañina en cualquier etapa. Sí. Pero sobre todo a temprana edad, como que hace algo diferente porque esa sexualidad correcta se pierde. El concepto de lo que debe de ser la sexualidad ordenada. Pero sin lugar a duda, el primer paso debe de ser confesar. Confesar, decir, reconozco que en esa categoría de mi vida se ha salido de control y necesito ayuda. Y yo soy productiva y yo amo a Dios y yo me congrego, pero tengo zonas en mi vida donde el enemigo tiene las llaves porque me aflige, me tormenta, me señala, me impide. Y Dios lo que quiere es toda la vida abundante, con toda. Es deshiervar y reforestar. Esto es impresionante, pastora. Hay gente allá que necesita ayuda. Y sé que algunos estarán en Puerto Rico, muchos en Puerto Rico, pero hay muchos que están fuera del país. ¿Cómo el Ministerio Nueva Condición puede apoyarles aún a la distancia? Mira, nuestro teléfono es 787, si es Puerto Rico es 1-787-513-6122. Y tú puedes escribir o buscarnos en Facebook
Ministerio Nueva Condición y escribirnos. Pero existe una red de ministerios de redención sexual latinoamericanos. Muy bien. Y existen más de 50. Wow, qué bueno. Así es que sí, nosotros somos una red grande y lo que hacemos es simplemente predicar el evangelio y ayudar a esa persona a desarrollar una identidad en Cristo. Porque creemos que Cristo suple todas nuestras necesidades. Pudiéramos decir que en la mayoría de los países de Latinoamérica hay ministerios que trabajan esta misma temática. Hay ministerio, entonces puedes tomar conferencias en línea, puedes asistir a retiros y puedes preguntar en qué país estamos y si hay alguien. Así es que hay muchas opciones. En Estados Unidos hay pocos en español, pero si tú eres bilingüe hay muchos en inglés. O sea que nosotros en Puerto Rico somos los únicos. Yo quiero reproducirnos, pero no muchas personas se quieren reproducir. Yo quisiera tener hijos, nietos y bisnietos, pero estamos en ese es el clamor. Yo creo que vamos a hacer algo en este. Por favor. Vamos a hacer algo para multiplicar eso, pero importante, los que nos están viendo, aquí en pantalla está saliendo ahora mismo la página de Facebook del Ministerio Nueva Condición, en la cual ustedes se pueden comunicar de manera directa con el equipo de trabajo de la pastora Geisha Fernández, incluso con ella, y también el número de teléfono 787-513-6122. 513-6122, que también está acá en la pantalla, y usted va a poder comunicarse para recibir esa asistencia, sea si usted está en Puerto Rico, accesible que pueda llegar a los grupos de apoyo. A los grupos de apoyo Colosal, entre otros, y si no, en Estados Unidos. Ahora, yo quiero que le hablemos, porque sobre todo los que están en Puerto Rico, y quién sabe si alguien del exterior tiene la oportunidad de viajar, tienen una oportunidad que será una vez al año. Sí. Este año va a ser en la Iglesia Bautista de Carolina, Transformados. ¿Nos puede hablar un poquito más de cuándo va a ser, cómo y las personas que quieran accesar, cómo pueden hacerlo? Mira, Transformados se va a realizar 17, que es viernes, y 18, que es sábado de marzo, en la Iglesia Bautista de Carolina, en Puerto Rico. Tú puedes accesarlo en la página de Facebook Ministerio Nueva Condición o llamando al 513-6122 y te mandan el QR code para que puedas matricularte. La meta de Transformados es capacitar al liderato y a los papás y a los amigos y a todas las personas que quieren, en vez de ser piedra de tropiezo, ser canal de bendición y ayudar a alguien a acompañar. El único que salva es Cristo. Amén. Pero la iglesia puede ser una iglesia de transformación, de paz y de ayuda. Y para eso, pues nosotros el énfasis el viernes va a ser capacitar a todas las personas que quieren ser capacitadas. Vamos a trabajar heridas de abuso sexual, vamos a trabajar identidad en Cristo, vamos a trabajar cómo llevar un diario de sanidad interior y vamos a trabajar cómo realizar como una limpieza interna. Nosotros le llamamos la liberación interna porque la persona renuncia a los votos, a sus pensamientos, a toda la espiritualidad de oculto, que en Puerto Rico es bien heterogénea, y renuncia a los pactos carnales, a todas sus memorias de placer sexual. ¿Para qué? Para empezar de nuevo. Y se puede. Se puede, y todo el mundo lo hace, y es bonito porque cada persona elige lo que quiere soltar. Nadie le dice, tú tienes que hacer esto. Y vamos a compartir ese acercamiento. ¿Hay algún requisito para formar parte de esta actividad? Sí, tienes que tener más de 12 años. Y más de 12 años, el viernes está orientado a los papás, a los adultos, puede ir cualquiera, pueden ir los jóvenes. Y el sábado, el viernes por la noche está abierto al público porque de día tienes una matrícula. Sábado por la noche está abierto a todo el mundo y va a estar Charlie Hernández compartiendo cómo fue su proceso de liberación. Muy bien. Y el testimonio de pornografía lo va a tener el pastor Sammy Martínez, que fue adicto a pornografía. Así que vamos a tener entonces el sábado el grupo focal es como nosotros queremos hablarle a la juventud de nuestros puntos de vista. La juventud escucha todos los otros puntos de vista, pero en la iglesia también tiene que ser más abierta para poder dialogar sobre estos puntos de vista. Así que vamos a tener identidad en Cristo, que es identidad. Vamos a tener adicción a los videojuegos y a la sexualidad. Y vamos a tener a Vicente Martínez compartiendo su testimonio de
de abuso y también cuando él se despide de Priscila. Así que vamos a tener todos los temas que los jóvenes quisieran escuchar desde el punto de vista de las comunidades de base de fe. Poderoso, pastora. Creo que va a ser un tiempo único. Quiero que si puedes repetir la información. Nos dijo que el viernes y el sábado durante el día hay un costo. Es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y es $30 por día. Si quieres venir los 2 días, pues son 60. Incluye los almuerzos y las meriendas. Eso está excelente, pastora. Va a tener un tiempo de capacitación, va a tener un tiempo único en Puerto Rico, en una experiencia que no se repite y que solamente yo la he visto bajo el Ministerio Nueva Condición. Mira, nosotros traemos de Costa Rica a la pastora Yendri. La pastora Yendri Pérez y su esposo Oldemar, que tiene un nombre raro, Oldemar Lesandi, tienen una iglesia en el Cantón de Grecia. Eso es como decir en Barranquita, bien arriba en la montaña. Pero ellos tienen casi 300 jóvenes. O sea, casi una iglesia nada más de jóvenes. Tienen una iglesia grande. Y la pastora Yendri ha desarrollado un protocolo donde ha graduado 1,000 personas víctimas de abuso sexual. Wow, impresionante. Así que tenemos, Charlie Hernández viene con su testimonio de Atrévete a ser transparente, Vicente Martínez, y yo que vengo con qué áreas podemos dialogar y en qué cosas estamos. Tenemos otro punto bíblico con relación a todo lo que es nuestra identidad. Así que es bastante completo el evento y está dirigido el sábado a los jóvenes y el viernes a los adultos, pero tú puedes ir viernes y sábado a los 2 eventos. Quiero comentar esto para ¿verdad? Que quede en récord. Charlie Hernández es un reconocido ministro exponente de la música cristiana que en algún momento de su ministerio hizo un alto, porque entendía que tenía que trabajar con algunas luchas que están relacionadas a estas temáticas de quebranto sexual. Y él hizo un alto para trabajar con su vida, con su ministerio, con su propósito. Y después de ese proceso de restauración, nuevamente ha regresado. Es pastor de worship en su iglesia, en una iglesia pentecostal. Y es un pastor hermoso. O sea, Dios le ha levantado tanto, tiene 4 hijos y viene a compartir. A compartir su experiencia, que es poderosa. Sí. Y nuestro amigo Vicente Martínez, que muchos lo conocen como el Negrito Bombón. El Negrito Bombón, eso mismo. Lo conocen como el Negrito Bombón porque ese era su apodo en uno de los programas de televisión al mediodía más vistos en el país, eso en Puerto Rico, donde él hacía cambios de imágenes y ahora... Y todavía, pero ahora hace cambios de imágenes en el espíritu. En el corazón. Y en el corazón, que son más importantes. No, Dios ha sido bueno. Yo le doy gracias al Señor porque estos líderes han detenido sus agendas para bendecir a Puerto Rico, porque es para Puerto Rico y todos los que quieran llegar. Pero básicamente la isla de Puerto Rico necesita, ¿verdad? Un punto de vista, un aire fresco. Pastora, quiero que usted tome como este último minuto para personalmente invitar de manera directa a las personas que están en contacto con este video para que puedan estar en este congreso transformados, que sin lugar a dudas, si usted está luchando en alguna de estas áreas de quebranto sexual, es una buena iniciativa para usted. Escúchame bien, si usted es pastor, líder, si usted trabaja con gente en el ámbito secular o en el ámbito cristiano, en cualquier esfera que usted tenga que lidiar con personas, es excelente recurso para entender el comportamiento, el dolor, la forma de pensar y de manejarse de personas que pasan por este tipo de experiencia, que como hemos visto son muchos más de los que pudiéramos imaginar o pensar. Así que yo quiero que usted escuche bien estas palabras de la pastora Geisha y espero que esto haya sido de mucha edificación, pero que todo el que pueda llegar a Transformado, yo voy para allá, amén, para Transformado, puedan llegar a tener esta experiencia. Pastora, y si algún pastor o líder está buscando desarrollar un ministerio como este en sus iglesias, aquí va a tener los recursos y va a tener los contactos para mantenerse con el Ministerio Nueva Condición y posteriormente poder desarrollar un ministerio de restauración en esta área tan especial. Eso es correcto. Así que mira, te invito a Transformados en la Iglesia Bautista de Carolina, viernes 17 de marzo y sábado 18 de marzo. Te invito porque nosotros tenemos que traer a Puerto Rico un aire fresco y lo importante de la palabra como un elemento transformador.
La palabra del Señor nos cambia y nos llena de alegría. No nos da culpa ni vergüenza porque ninguna condenación hay para los que nos paramos en Cristo. Y yo pienso que es un momento para hacer un cambio de vida, un cambio de propósito y trabajar transformado. Tú recibes y puedes dar. Excelente. Pastora Heicha, más que agradecido. Gracias por invitarme. Un privilegio para nosotros tenerle acá. Que la paz del Señor esté con usted Amén. Hoy y siempre. Y ya saben, Ministerio Nueva Condición. Y es un privilegio en nuestro segundo podcast de Josué Carrillo TV contar con la pastora Heicha Fernández, Ministerio Nueva Condición. La Amén. paz del Señor.